Hola, muy buenas. Buenas tardes aquí en España, que son ya las 4, hora de la siestecilla, hora tonta. Vamos a esperar unos momentitos que os podáis ir conectando y arrancaremos nuestra charla con valores que tenemos para hoy preparada. Muy buenas, vamos a dar unos momentitos que os vayáis conectando. Veo que está aquí Verónica. Bueno, antes de conectar con la invitada que tenemos hoy, un poquito poner en el marco, ¿no? Estas charlas con valores. La idea es poder traer a personas que puedan aportar desde su experiencia, que están trabajando con valores en un ámbito en concreto, casos de éxito de cosas que están funcionando en diferentes ámbitos. Hoy vamos a estar centrados en el ámbito de la educación, pero al final es como muchas veces es cosas prácticas, tips, cosas que nos ayuden a ver cómo poder incorporar cómo los demás les están funcionando las cosas. También muchas veces nos inspira eso y también nos da el cómo podemos hacerlo nosotros, ¿no? Que a veces vemos cosas difíciles y cuando alguien nos cuenta qué ha hecho y cómo lo ha hecho y qué resultado le ha dado, nos parecen mucho más fáciles. Voy a buscar por aquí, que veo que ya tenemos a nuestra invitada. A ver, aquí. Ah, perfecto. Pues, Verónica, te he enviado la invitación para que la aceptes y que puedas conectarte. Y entonces ya podrás entrar para estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper chulo que tiene que ver con la educación. Ahora está entrando ya Verónica, ahora os la voy a presentar. Buenas, Verónica. Hola, ¿cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, qué bueno estar hoy día contigo aquí. Qué buena, bienvenida, bienvenida. Bueno, ahora estaba contando, Verónica, un poquito en qué consiste las charlas de valor. Y déjame que te pueda presentar. Verónica García, y estás en Chile. ¿Qué hora es en Chile ahora? Las 12 del día, Vale. mediodía en Chile. Vale, las 12, nosotros aquí estamos a las 4 de la tarde en español, estamos en una hora tontita. Bueno, entonces os presento a Verónica, profesora de educación especial, actualmente es rectora de la provincia de Concepción en Chile y también conocer un poco, ¿no? Su propósito de vida profesional, desarrollo personal y profesional a los profesores a contribuir a la construcción de culturas escolares inclusivas. Y esto tiene mucho que ver, Vero, con tu propósito, con lo que vienes a contarnos hoy. No sé si tienes buena conexión. Se me queda cortada. Me cachis. Ay. Bueno, mientras Verónica intenta reconectar no sé si tiene algún problema de conexión de internet o de wifi. Mira, sí, se ha caído, a ver si se puede volver a conectar. Os cuento un poquito qué tiene que ver, ¿no? Pues el trabajo que lleva haciendo Verónica. Verónica es rectora de un colegio de más de 1.200 alumnos. El otro día me dijo que tenía más de 100 docentes a su cargo, con lo cual es una tarea nada fácil. Y hoy queremos hablar, ¿no? Pues de ese propósito que está relacionado con la inclusión. Queríamos hablar de la educación en la diversidad, ¿no? Del valor de educar en la diversidad. Como tenemos a ella que es experta en temas de personas que necesitan educación especial, ¿no? Y cómo se está abordando todo esto. ¿Qué está haciendo ella? Porque ella está haciendo un proyecto muy chulo que nos viene a contar también. No solo vamos a hablar un poco en el contexto, sino también qué ha implementado ella, ¿no? ¿Qué ha hecho y cómo lo está haciendo? ¿Qué resultado está obteniendo? Porque realmente a mí me explicó lo que estaba haciendo en el colegio y los cambios que estaban habiendo y me pareció brutal, ¿no? Y dije, tío, esto lo tenemos que contar, ¿no? Muchas veces contar las cosas ayudan. Entonces vamos a ver si Verónica se puede volver ahora a conectar. La he dado ya. Cosillas del directo. Ya sabéis que si no me pasa Ahora nada, ya está. está bien. Ahora ya está. Vale, genial. Estás dando, yo ya te he presentado esto, ¿no? Del trabajo que estás haciendo en la Concepción. Si no me equivoco, tienes alumnos. ¿Ah? Sí, correcto. Laura, mira, como tú muy bien has dicho, mi nombre es Verónica García. ¿Me escuchas bien? Sí,
Perfecto. Mi nombre es Verónica García, soy profesora de educación especial y la verdad es que he tenido una larga trayectoria en distintos espacios, pero lo más importante para mí hoy día es poder estar en un colegio que está en una ciudad histórica acá en esta provincia y, y tratando de contribuir a la construcción de una cultura escolar inclusiva. Y la verdad es que eso nos abre hartos desafíos y a este tema hoy día le hemos puesto eh, el valor de educar en la diversidad, porque cuando hablamos de inclusión hablamos también de diversidad, de acoger esa diversidad, una diversidad que está instalada en la vida humana, ¿cierto? En los distintos espacios sociales en los que estamos. Entonces, eh, ¿cómo no hacerse cargo de aquello? Entonces, para empezar, yo que me gusta no dar nada por hecho, ¿no? Cosas como para la gente que a lo mejor no esté tanto en ese entorno de educación. Cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de diversidad, ¿a qué nos referimos? Bien, la diversidad de alguna manera tiene que ver con esto de asumir algo que es tan obvio, pero tan a veces poco asumido, que todos somos diferentes y que en la diversidad está la riqueza. Los seres humanos somos distintos por naturaleza, por lo tanto, pensar en educar en la igualdad sería ir en contra de nosotros mismos y de nuestra forma de ser humano, ¿cierto? Porque además la diferencia es la que nos hace pensar, razonar, dialogar, nos permite como visualizar qué otra forma es posible, qué otras miradas son posibles incluso respecto de una misma situación. Eh, pero fíjate, Laura, que educar en la diversidad y entender la diversidad como un don, como un valor, es algo que no es tan natural, porque a veces pensamos que diferente es igual a deficiente, y no es así. Pensamos que diferente es malo, lo que se escapa a la norma. Y el primer concepto es decir, bueno, le vamos a dar valor a la diversidad. ¿Te fijas? Cuando yo considero la diversidad un valor, entonces me paro desde un lugar distinto. Pongo una perspectiva distinta frente a lo que estamos haciendo. Y entender, mira, yo cuando hacía clases en la universidad, hacía un ejercicio muy simple. Le pedía, el primer día de clases, le pedía a un estudiante que se parara aquí al lado mío y le pedía que mirara a todo, que mirara lo que veía en la sala de clase. Y le decía a todos los demás, un, dos, tres, momia, no se pueden mover. Y todos en la misma, del mismo lugar. Y luego le pedí a este estudiante que se ubicara al final de la sala, en un costado distinto y en distintos lugares de la sala. Y finalmente lo hacía volver. Y le decía, cuando se ubicó en distintos lugares, ¿vio lo mismo? Y me decía, no. Y le decía, pero ¿por qué no dio lo mismo? Si es en la misma sala, somos las mismas personas, nada ha cambiado. Y es porque todo depende desde dónde nos paramos a mirar las cosas. Por lo tanto, en temas de diversidad, cuando yo me paro a mirar desde la valoración positiva de la diferencia, entonces sin duda puedo avanzar hacia una concepción de la inclusión como un derecho y no como un favor. Durante mucho tiempo empezamos a hablar de inclusión como que, si, bueno, si tráelo, en educación, por ejemplo, ya, si déjalo en la sala, pero no pasaba de estar en la sala. Hoy día estamos avanzando no solamente en la presencia, sino también en el aprendizaje y la participación. Te fijas, son tres elementos que son súper distintos, porque yo como profesor, ¿me es suficiente que el niño, un niño cualquiera, esté en la sala? A mí como profesor, ¿me importa que ese niño, además de estar en la sala, aprenda? A mí como profesor, ¿me importa que ese niño está en la sala, aprende, pero también participe? Porque son elementos que de pronto vale la pena reflexionar, porque si me es suficiente con que esté y asistente perfecto hice la clase,
y me importa nada si el chiquillo aprendió o se vinculó con sus compañeros, entonces estamos hablando de cosas distintas. Entonces, ahí es cuando articulamos el valor de la diversidad, ¿sí? La diversidad como un valor y la inclusión como una oportunidad y una herramienta para dar sentido a la diversidad dentro de la sala de clase. ¿Me sigue? Te sigo perfectamente. Y eso, bueno, además es un tema que me toca muy de cerca personalmente por familiar. Pero, ¿cómo cuadra con lo que como yo creo que lo viven tanto los docentes como los padres, como los esa diversidad con las etiquetas, ¿no? Porque de alguna manera no sé, ¿no? Diversidad hay y poder acompañar de la mejor manera, pero a veces eso se vuelve en contra, ¿no? Cuando yo eh, entonces, ¿cómo eso, cómo se aborda desde ese valor? Mira, yo siempre le digo a los profesores, y antes cuando hacía clases en la universidad y hoy día que estoy en la rectoría del colegio, siempre les digo, las etiquetas en la ropa molestan y en la vida separan, segregan. Por lo tanto, poner etiquetas en el fondo lo que hace es acentuar eh, la discriminación arbitraria, ¿sí? Las etiquetas tienen mucho que ver con los estereotipos y con los prejuicios. Los estereotipos que son más bien conceptuales, ¿verdad? Y los prejuicios de alguna manera son estas cosas que nos instalamos sin saber, sin siquiera conocer al otro. Tenemos te pongo un ejemplo, el estereotipo de que un niño en silla de ruedas está enfermo, ¿sí? Eh, el prejuicio es que pobrecito, ¿para qué le voy a exigir más? Que sea feliz nomás y con eso es suficiente. Pero eso genera una discriminación arbitraria porque no le brinda oportunidades, experiencias de aprendizaje que le permitan desarrollar al máximo su potencial. ¿Te fijas? Entonces, las etiquetas tienen esta correlación del estereotipo, el prejuicio y la discriminación arbitraria. ¿Cuál es el riesgo, Laura? Que una discriminación arbitraria fácilmente se puede transformar en violencia. Y ahí es donde aparecen estos otros temas vinculados al bullying, al ciberbullying, que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Y hoy día, yo te puse el ejemplo de un niño en silla de ruedas, pero hoy día, al menos lo que pasa acá, es lo mismo en función de cómo se viste un chiquillo, de la orientación sexual que pueda tener. ¿Te fijas? Entonces hoy día cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de un amplio espectro de condiciones, de situaciones y de realidades. Cuando empezamos a hablar de inclusión hace muchos años, fundamentalmente lo vinculábamos al tema de la discapacidad, ¿verdad? Pero hoy día en un mundo globalizado, lo cierto es que hablamos de diversidad cultural, de diversidad política, religiosa y de tantas otras. Por lo tanto, cuando hablamos de construir una escuela inclusiva, y por eso es que hay que tener el valor de educar en esta diversidad, porque significa también, Laura, que yo como profesor me tengo que mirar y tengo que decir, a ver, ¿qué me pasa a mí con este niño, con este estudiante que tiene esta condición, que se viste de determinada manera, que piensa de determinada manera, que aprende de determinada manera? ¿Cuántas veces de pronto en los proyectos educativos de los colegios de todo el mundo dicen, somos un colegio inclusivo? Y resulta que al primer niñito con déficit atencional, ¿no? Entonces lo mandan para afuera, que tiene que tener apoyos externos. Eso no es ser inclusivo. Ser inclusivo no es trabajar con los niños o con los estudiantes ideales, esos que tengo aquí en la cabeza y que sería fantástico para mí eventualmente que yo dijera algo y todos actuaran de la misma manera. Ser inclusivo es aceptar que tengo estudiantes diversos en el colegio y hacerme cargo yo de aquello. El problema no es del niño, de la niña, del estudiante, del adolescente, que tiene una forma particular de aprender o de ser. El tema es cómo yo, como profesor, me hago cargo. El reto es mío. Y por eso, Laura, es que es tan importante conectar con mi yo profesor, con mi ser profesor, con ese profesor que, ¿qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que hoy día me hace ser profesor en este contexto
pospandémico, en este contexto histórico de la humanidad. Yo siempre digo, tenemos hoy día la oportunidad histórica de estar haciendo educación hoy, porque estamos en un momento histórico de la humanidad y en un momento histórico de la educación. Y tenemos el privilegio de ser protagonistas. ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar mirando cómo esto pasa? ¿O nos vamos a hacer cargo? ¿Nos vamos a asumir la responsabilidad? Pero ese asumir la responsabilidad de educar en la diversidad, Laura, pasa primero por conocerme yo como profesor. Por conocerme yo como profesor y ver cuáles son mis valores, entendiendo que son aquello a lo que yo le doy valor. ¿Qué es lo importante para mí? Porque si para mí lo importante como profesor es enseñar una materia, y me basta con que entro a la sala de clase y paso la materia, estoy frente a un tipo de profesor, pero que no es el profesor que los estudiantes de hoy día necesitan, que eventualmente en otro tiempo pudo haber sido. Pero hoy día que los chiquillos tienen el conocimiento a un clic de distancia, no necesitan a ese profesor que les pase la materia. Necesita un profesor que sea capaz de acompañar sus vidas, de acompañar sus trayectorias educativas. Un profesor capaz de escuchar más que de hablar. A veces los profesores estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a ser el profesor que hacía la cátedra y nos parábamos al frente y esperábamos que los estudiantes estuvieran en silencio y que nos escucharan. El desafío hoy día es que nosotros efectivamente podamos ser ese profesor que entiende que educar es acompañar, que educar es inspirar a los estudiantes, inspirarlos a ser mejores personas, a buscar sus destinos, a buscar aquello que realmente es significativo para ellos y desde ahí impactar algo que de pronto los profesores no nos enseñaron cómo hacerlo en la universidad, y que es impactar el mindset de las personas, ¿te fijas? Ser capaces de impactar no solo en pasarle la materia, sino que, bueno, ¿qué hago con esa materia que estoy aprendiendo? ¿Cómo hago funcional esto que estoy aprendiendo? Porque si no nos pasa, ¿cierto?, que los chiquillos dicen, ay, ¿para qué estudio esto si esto no me va a servir para nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy día, cuando nosotros asumimos, y si tú me preguntaras qué es educar hoy día para mí, yo diría que educar es acompañar. Y quisiera también como traer Humberto Maturana, imagino que lo has escuchado o lo sabes, ¿verdad? Un biólogo, neurocientífico chileno, ¿verdad? Alguna vez estuvo en esta provincia donde yo vivo y dijo muy claramente, eh, educar, no, amar educa. Amar educa, por lo tanto, si nosotros educamos desde el amar, y el amar tiene que ver con tener la voluntad de comprender al otro, no desde el juicio, no desde la crítica. Entonces, te fijas, hoy día cuando decimos hay que educar en diversidad, lo primero no es pensar solo en los niños y las niñas en su diversidad y en sus singularidades, es pensar en cómo yo, profesor, me enfrento a esa diversidad. Y para que los que están escuchándonos, ¿no?, o tengan o nos conozcan alguna persona que nos acompañantes en la diversidad. ¿Cómo hacerlo? Aparte, mirarte hacia adentro, conectar con quien, ¿no?, con lo que a ti te mueve, y hacia afuera luego es lo que vas a trasladar pues a tus estudiantes para que puedan tener como, vale, me interesa, ¿no?, esta parte de empezar por qué profesor, qué tipo de tú quieres ser, entiendo, ¿no? Por ponerlo. Sí, mira, Laura, tú sabes, este tema del autoconocimiento, de alguna manera, es una decisión personal. Yo tengo que tener la intención de buscarme cuáles son esos valores que sustentan de alguna manera lo que voy a hacer.
Entonces, mira, yo he tenido algunas experiencias en este sentido y te voy a contar, bueno, tú sabes, yo hice la certificación en el coaching por valores en un momento de la vida en plena pandemia, donde en este proceso de búsqueda de qué otras herramientas tengo, cuando yo ya tenía definido que mi propósito era poder acompañar el desarrollo personal y profesional de los profesores, entonces, bueno, necesito buscar herramientas que me permitan acompañar más y mejor. Y en plena pandemia y con pocas posibilidades de tener contacto. Pero yo creo que así como te conocí a ti en ese tiempo, tuve la oportunidad de conocer a muchas otras personas y generar algunos vínculos que me permitieron ir explorando ya esto. Y fíjate que en marzo del 2021, un amigo mexicano, Eduardo Anguiano, me invitó a hacer un taller para profesores de México que estaban también con todo este agobio de educar en pandemia y que ellos, la verdad es que tenían muchas más dificultades tecnológicas que, por ejemplo, las que teníamos nosotros en Chile. Entonces, el agobio era mucho. Y dentro de ese taller, yo usé mis cartitas de los valores. Imagínate así como mostrándoles las cartitas, una adaptación así, pero... Y fue tal... Te enseño, pues si alguien sabe cuáles son. Exactamente, exactamente, esa misma. Eh, y fue tal el impacto que tuvo eso en los profesores de México, que después, bueno, seguí trabajando con ellos porque la verdad es que no habían conectado con, bueno, estábamos en ese tiempo en que había que había que hacer las clases, había que mandar, y los profesores de México, de verdad que yo les saco el sombrero, porque usaban el WhatsApp, la verdad es que tenían mucho menos recursos que los que nosotros teníamos aquí en Chile. Y estaban tan enfocados en el hacer que habían perdido el ser. Y cuando yo hago este ejercicio de conectarlos con los valores, entonces como que ¡pum! La cabeza como que les explotó, te fijas así como, bueno, ¿qué es lo que hoy día? Porque sabemos, ¿cierto?, que los valores son del momento, o sea, y probablemente si hiciera ese mismo taller con ellos, habrían algunas cosas que cambiarían. Pero, bueno, estoy haciendo esto desde esto que es lo que me da sustento a mí, y fíjate que eso tuvo un impacto muy grande. Luego, ese mismo año tuve la posibilidad de hacer clases para una carrera aquí en una universidad que son educadoras de párvulos, formadoras de primera infancia en el fondo. Chiquillas de 20 años en el fondo, si te fijas que en proceso de formación inicial de profesores, y también en algún momento les hago este trabajo y me dicen, profe, también virtual, ¿eh? Sí, también en esta, y me dicen, profe, es que nunca había pensado esto, así como, y fue así como, y luego, bueno, uno va articulando el trabajo y todo lo que más tiene que hacer, bueno, si, no sé, qué sé yo, la responsabilidad es su valor, es uno de sus valores. Bueno, ¿cómo aplica esa responsabilidad y cómo asume esa responsabilidad? Porque yo siempre hago clases de diversidad, ese es mi tema, entonces eh, eso es lo que hago, digamos. Entonces, ¿cómo aplica, cómo este valor de la responsabilidad puede usarlo usted para generar un ambiente de clase más inclusivo? Y ese trabajo que está desarrollado durante todo un semestre, sin duda va teniendo impacto, y no me cabe duda que cuando esas chiquillas terminen, van a ser profesoras eh, mucho más conectadas con el ser. Y después empieza a pasar que me invitaron a hacer unas clases a la Universidad Científica del Perú, también virtual, en un programa de neurociencias y asociado. Y yo hacía este módulo que tenía que ver con la formación humana, ya no cognitiva de cómo trabajar la diversidad, sino de la conexión con la persona, digamos. Y también hago este trabajo con los profesores del Perú, y fue así, pero no te explico, o sea, porque a partir de ahí desarrollaron también un trabajo, pero no desde la teoría, no desde lo que dicen los autores y otra gente en relación a este tema, sino como desde yo me hago responsable. Por eso hace un rato te decía, estamos viviendo un momento histórico y podemos ser protagonistas, pero vamos a ser protagonistas solo en la medida en que nos conectemos con nosotros. Y finalmente, o no finalmente, porque te podría contar otras situaciones,
pero tuve la oportunidad de trabajar de un modo distinto, ya en modo taller, con los profesores de mi colegio, ya presencial, ya no virtual, con las cartitas así que ni te explico lo que les gustaban, porque en el fondo esto de estar... Pero también era una adaptación, porque tú sabes, de repente en los colegios tenemos no tanto tiempo y qué sé yo, y lo trabajamos con los con los departamentos, por ejemplo, todos los profesores de historia, todos los profesores de matemáticas, todos los profesores de ciencias, así como, porque el objetivo era buscar, bueno, nosotros como departamento, ¿cuáles son los valores con los cuales vamos a salir a hacer las clases? ¿Te fijas? ¿Qué es lo que nos va a identificar como departamento de historia, de ciencia o de matemáticas para poder ir a hacer estas cosas? Y la verdad es que fue un trabajo, primero muy entretenido para ellos, de un descubrimiento entre ellos, porque se empezaron a dar cuenta que así como habían cosas que los unían, habían cosas que los diferenciaban y tuvieron que ir discutiendo en el fondo qué valores, porque hicimos este ejercicio, ¿cierto? De estar los 5 valores en el fondo, cuáles eran los valores que más representaban ese departamento. Y también ahí uno pudo ver cómo hay valores que son distintos en cada departamento, aun cuando hay, por supuesto, líneas comunes, pero por ejemplo, como para el departamento de historia es súper importante el mantener las tradiciones, Claro. cosa que para arte o para, no sé, matemáticas no lo es tanto, ¿te fijas? Entonces, y eso fue dando una riqueza muy linda. Por eso que yo quería compartirte esto, porque la verdad es que para mí es muy importante trabajar en temas de diversidad. Y te quería Pero cada vez, una cosa. pero cada vez, disculpa, cada vez me convenzo más que no podemos trabajar en diversidad solo a partir de los niños y tratando de buscar cuáles son los diagnósticos, los problemas y centrarnos solo en el niño, si primero no hacemos el ejercicio con nosotros mismos. Claro. O sea, es muy interesante, ¿no? Es decir, para acabar ayudando a los, para acabar de verdad, ¿no? En la diversidad hay que empezar por que haya un trabajo con una de cada docente que está ahí. Y al final también te quería preguntar, ¿no? Lo hemos dicho de alguna manera, pero sí veamos el de todo este trabajo, es decir, ¿cuáles son los beneficios cuando la escuela sea real? ¿No? Porque al menos en España hay muchas cosas de diversidad, de inclusión, pero en el día a día, ¿no? Pero cuando hay realmente una educación inclusiva y ¿cuál es el beneficio a los niños? Para, entiendo porque estás conectado y en tu de ser, pues hay mucho más disfrute de tu parte al niño, ¿no? A esos alumnos que va a cambiar en ellos. Claro, y el partido es la pena. Mira, Laura, yo creo que una de las cosas más importantes es que nos permite prevenir la discriminación, ¿ya? Cuando trabajamos efectivamente en temas de inclusión, de una valoración positiva de la diversidad, nos permite abordar un tema tan sensible como es la convivencia escolar, ¿ya? Hoy día que nosotros sabemos, y por lo menos la experiencia de Chile fue que el año, bueno, tú sabes, nosotros acá en Chile tenemos año escolar de marzo a diciembre. Eh, y lo que vivimos particularmente a principios de año fue de chiquillos que venían regresando de post pandemia, ¿verdad? Pero con muchas alteraciones emocionales que generaban ciertos roces, conflictos, entre otros, y tuvimos grandes problemas de convivencia escolar. Trabajar el tema de la inclusión desde la perspectiva eh, de valorarla positivamente. Sí, tú eres así, no eres el mismo de antes, pero eres persona y te respeto en tu dignidad, finalmente lo que nos permite es llegar a, a formular un modo de ser comunidad donde la fraternidad, la solidaridad y el respeto por el otro están a la base. Por lo tanto, cuando yo tengo este enfoque
y que insisto, y perdón que lo reitere, pero en el fondo que tiene que partir desde mi profesor, porque si yo no respeto a mi estudiante, si yo no lo hago participar también al que es más callado. Fíjate, Laura, que yo te voy a contar una cosa. Tengo dos hijos, pero cuando uno de mis hijos, mi hijo mayor era muy pequeño, la historia es larga, no la voy a contar, pero su profesora me dijo, lo que pasa es que Agustín es invisible en la sala de clase. Casi me morí, ¿ya? Porque en definitiva el niñito se portaba bien, tenía buenas calificaciones, no era el mejor porque a lo mejor todos lo identifican, pero tampoco era el más malo porque a los más malos también todos lo identifican, pero no molestaba, se portaba bien, era tranquilito, las calificaciones bien, pero era invisible. ¿Te fijas? Y a partir de eso tuvo situaciones que lo afectaron emocionalmente. Y yo desde ahí, han pasado varios años de aquello, dije, no quiero que nunca más un niño sea invisible en la sala de clases. Y eso pasa porque los profesores conozcamos a nuestros estudiantes. Pero conocerlo no es saberse el nombre, conocerlo es poder escucharlo. Y por eso es que yo te decía hace un rato, yo entiendo hoy día educar como un acompañar, no como el que te dice lo que tienes o no tienes que hacer. Es como ese que está ahí para iluminar tu camino, para actuar como un faro, ¿verdad? Que te muestra, pero no que te dice, que te manda, ¿sí? Eh, por lo tanto, dime. Sí, o sea, yo creo que a veces no tenemos en cuenta que los niños son niños, pero los niños se dan cuenta de todo, perciben todo. Entonces, no somos conscientes muchas veces cómo los tratamos. O sea, que me hace mi hijo, amigas. Yo, una de las profesoras que él más ha tenido el año pasado, le decía, ¿y por qué es tan especial? ¿No? Esta profe me decía, mamá, ¿por qué es amable? Sea, cuando tú dices, hombre, todo el mundo deberíamos ser amable entre nosotros normalmente, ¿no? Pues entonces, el que lo es y eres consciente de que lo estás haciendo para ti de mucho valor. Niños, eso que dices tú, niños que son invisibles, niños que a lo mejor sienten que no hay potenciales, como los toda esta parte tiene mucha más importancia, yo creo, de lo que nos medio y largo plazo, ¿eh? En sus vidas, en lo que siempre digo que el que está conectado con lo que hace, es que, o sea, dejar una huella muy bonita para lo bueno, o a veces también luego eso va a poder ser una mochila para los niños, tener que aprender a... Y, Verónica, por ir un poco ¿no? Para poder... Si tú tuvieras aquí, imagínate, a, a de diferentes partes del mundo, porque además estás diciendo que al final no es tan diferente, ¿no? Hay temas culturales, pero la base, la esencia del para qué, creo que es. ¿Qué les dirías a, pues, a lo mejor están desanimados, que a lo mejor están en un momento de, bueno, pues tampoco el ocupar, ¿no? El tema de la docencia, para que ellos puedan conectarse con esta parte, ¿no? Tan importante y que les puedas ayudar, que puedan a dar esos primeros. Mira, Laura, yo creo que una cosa muy importante es que eh, los profesores nos podamos poner en contacto, ya que de alguna manera no pensemos que nuestro rol es solo cuando entro a la sala de clase y estoy ahí solo con mis estudiantes, sino que creo que en primer lugar una cosa básica para poder avanzar es que seamos capaces de conversar, de dialogar, de contar nuestras experiencias, las buenas y las no tan buenas, porque de todas vamos aprendiendo. De pronto queremos contar solo lo positivo y de repente vale preguntarse cuál ha sido mi peor clase, ¿te fijas? Porque desde reconocer cuál ha sido mi peor clase, en el fondo yo puedo decir, ah, bueno, esto es lo que tengo que mejorar. Entonces, eh, lo primero es eso. Lo segundo es eh, tener la valentía, el valor de mirarse hacia adentro
y de entender que educar no es solo hacer, que tenemos que transitar desde una educación del hacer, donde hacemos la prueba, hacemos la materia, hacemos el PPT, hacemos tantas cosas, y conectar con el ser. Transitar de una educación del hacer al ser es hoy día un imperativo, pero que tenemos que tener la decisión de hacerlo, y la decisión es personal, es de cada uno, porque yo que hoy día tengo la oportunidad de ser rectora de un colegio, no le puedo decir a mis profesores, saben que desde hoy día, no, o sea, yo voy generando, ¿cierto?, los espacios, y genero estos talleres, y la conversación, y muchas herramientas que uno va descubriendo ahí y utilizando, pero finalmente las decisiones de cada uno. Lo que yo puedo decir, desde mi experiencia, es que cuando yo logré conectar conmigo, logré conectar con propósito, la verdad es que todo se abrió. La verdad es que surgen posibilidades, solo en la medida en que uno conecta con propósito, no con la tarea, sino con el para qué hago la tarea. Y en ese reconocer para qué hago la tarea, tengo que poder identificar, bueno, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué es aquello que podría ser, incluso aunque nadie me pagara, te fijas, así como, porque lo hago desde el gozo? Yo hoy día tengo mucho trabajo, pero te prometo que lo vivo desde el gozo y desde la ilusión que me da el saber que cada día puedo contribuir a esto de acompañar a los profesores, pero también de hacer de mi colegio un espacio más respetuoso, más inclusivo, más fraterno, más solidario, donde la amabilidad, como entendida como la habilidad de amar, se va instalando. Y cuando instalamos esas cosas, entonces ya no vamos a tener que hablar de inclusión, sino que vamos a tener que hablar de convivencia, porque es un lugar donde todos convivimos, donde todos nos respetamos y donde todos efectivamente tendremos la oportunidad de desarrollar al máximo de las potencialidades. A veces, Laura, la gente dice, ah, sí, súper bonito lo que dice, pero ¿cómo lo hago cuando tengo tantos niños en el colegio? Se puede. Yo tengo la convicción absoluta que se puede. Y sé que se puede, porque también he tenido la posibilidad de trabajar dentro del área de la educación en distintos espacios. A veces con niños severamente seculados. Yo te dije, yo soy profesora de educación especial y en algún momento de mi vida trabajé con niños severamente secuelados, así con parálisis cerebral, con trastornos sensoriales de difícil manejo, con crisis convulsiva. Y desde esa experiencia se puede. ¿Qué necesitamos? Voluntad. Voluntad para mirar distinto, para mirar que, así como en el ejemplo que te ponía antes, ¿cierto? De mirar desde distintos lugares y no quedarme parado mirando así de que las cosas son así y así las aprendí y así tienen que ser, sino voluntad para pararse en distintos espacios, para explorar nuevas formas, para conocer otras personas, para escuchar a otros. Alegría, Laura, alegría, porque yo no puedo andar con el colegio con la cara de este porte así como cansada, porque me da lata, porque estos niños tan difíciles, porque la sociedad cambió, porque mil alegría, esa alegría que surge desde el alma cuando estoy conectada con el propósito. Vocación por el trabajo bien hecho. Tengo que conectar con eso, no basta con que lo haga, tiene que ser bien hecho, porque los niños y las niñas de este tiempo merecen una educación que sea sensible a este momento. Eh, y además, un elemento fundamental para mí tiene que ver con esa vocación a la colaboración, al estar con otros, a que yo no lo puedo hacer solo, porque ni por más que yo tenga todas estas ideas, solo no puedo. Tengo que construir equipos, y por eso es que desde los equipos de gestión tenemos que ir buscando conformar equipos estables, no estos equipos que se van cambiando todos los años, ¿verdad? Equipos estables, pero que tengan una mirada común, que tengan estos elementos que te he dicho: voluntad, alegría, vocación por el trabajo bien hecho, convicción de que la diversidad es un valor. Y desde ahí, sin duda, es que vamos a poder ir construyendo mejores espacios para todos. Qué bonito. Es que además, claro, hay una cosa base, ¿no? Propósito. Yo creo que cuando sale nuestra pasión, o sea, conectamos para qué lo hacemos, y eso se nota. Entonces,
contigo nadie puede decir que no vives, que no eres apasionada ¿no? del mensaje que estás trasladando. Creo que eso es muy para que cuando vienen momentos difíciles, ¿no? Porque nadie dice que sea, como has dicho tú, camino, que muchas veces no se consigue hoy entro, pero cuando tú tienes claro ese para qué, ¿no? Y te juntas con personas y poco a poco pues vas gestando ese al final, pues sí, al final es bueno, yo te quería dar las gracias por venir a compartir. Para mí, además, me hace mucha ilusión cuando, bueno, pues, cuando tú puedes hablar desde cómo a ti te valores la herramienta. Y pues, yo he cogido esto, más lo que ya tengo, y he conseguido ayudar a personas. Eso es más bonito, ¿no? Ya sabes, nuestro mundo atrás. Como entre todos, sumar lo que cada uno podemos. Y es que, al final, ¿no? Es posible ¿no? De que todos podamos irnos ayudando. Pues partir en el ámbito de la educación, cada manera. Creo que hoy es personas a que sí que tú lo entiendes. Eh, Creo que no hay ningún, o sea, no hay, desde, ya, desde esa acción, desde muchas gracias por venir aquí. Muchas, muchas gracias, Laura, por este espacio, por poder compartir, darle las gracias a las personas que se fueron uniendo, ¿verdad? Y que pude ir reconociendo algunas caras conocidas. Y lo importante es abrir espacios de diálogo, porque la única manera en que podamos hacer que esto funcione es compartiendo experiencias, viendo cómo podemos ir mejorando unos con otros, desde la convicción de que podemos desde la educación tenemos la posibilidad de construir sociedad, de formar personas, ciudadanos del mundo, hoy día en un mundo globalizado, ¿verdad? Que sean respetuosos, solidarios, fraternos. Vamos a tener una mejor sociedad cuando nosotros adultos que trabajamos en educación podamos asumir que esa finalmente es nuestra tarea. A todos agradecer, invitarlos a profundizar en sí mismos y a reconocer que desde los valores podemos sostener esto que hacemos con tanta alegría, con tanta pasión y con tanta convicción también. Genial. Muy fuerte.